Gaby, ya estamos con Patricia Chayna, como todos los viernes, con información relacionada con lo agropecuario, con la posibilidad justamente de buenas noticias también en ese ámbito y en este caso rozando también el tema laboral. A ver, Pato Chayna, ¿qué tal? Buen viernes. Hola, muy buenos días, Silvia. Sí, tenemos una noticia muy importante para en este caso para los peones rurales, porque se definió el aumento salarial para la categoría llamada peón general de trabajadores rurales por el acuerdo paritario que estableció la Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores, conocemos como UATRE por su sigla, en el ámbito de la Comisión Nacional de Trabajo Agrario, que depende de la cartera laboral. Se estableció un 55% de aumento paritario. Es un buen porcentaje, pero siempre cuando hablamos de porcentajes tenemos que hablar sobre la base de qué, ¿no? Exacto. Y además, de cara a la inflación que se ha Claro. vivido este año, que hemos tenido este año, así lo expresó también José Boitenco, que es el titular de UATRE. Recordemos que es el gremio que estuvo liderado muchos años históricamente por Jerónimo Momo Por el Venegas, Momo Venegas, tal que cual. falleció en 2017. Ahora José Boitenco explicó que la negociación este año ha sido permanente, la negociación paritaria, por el alza inflacionaria, y esta es la segunda paritaria del 55%. ¿Segunda paritaria en el año? En el año, Claro, no es por eso menor. hablamos de inflación, porque Claro. ¿alcanza o no alcanza? Y Creeríamos la que... primera fue en agosto, fue de un 26%. Si uno suma las dos, llegamos al 80%, pero de cara a una inflación que en la variación interanual ronda los 140, el 140%, Claro, quedaron abajo del índice inflacionario. queda abajo. Comenzó el peón rural con un sueldo igual, Silvia, de 110.000 pesos. Menor al salario mínimo vital y móvil. En porque enero. El salario mínimo, bueno, claro, en enero. El salario mínimo vital y móvil ahora para diciembre es 156.000. Bueno, ahora... Menor que el salario mínimo, mira. Claro, ahora se produjo en agosto con la primera paritaria el salto y se llegó a lo que cobran en octubre, cobraron los peones rurales, peón general, esa es la categoría, fueron 225.000 pesos de base, de la base mínima que tienen que pagar los empleados. Estamos hablando de los peones rurales de los establecimientos de todo el país. Claro. Tenemos una placa, si te parece. Sí, vamos a comentarlo porque tenemos un inconveniente con la placa. Comentar bueno. cómo sería, ¿qué sería? ¿Un incremento escalonado? Es un incremento escalonado, es acumulativo y es escalonado hasta el mes de febrero. Bien. Entonces se cobra ahora, vamos a pasar a 280.000 pesos más aproximadamente, Sí. Después 333.000 pesos, se termina cobrando en febrero 380.000 pesos. Claro, el salario con este incremento ascendería a ese valor. A ese valor en el mes de febrero. Y se ha establecido ya que para el mes de febrero se vuelva a reunir. José Boitenco estableció una próxima reunión para definir cómo sigue esto de cara a la nueva época que se avecina, ¿no? Que Claro. puede tener variaciones importantes y además por esto que decíamos, comenzamos el año con 110.000 pesos para el peón rural, ahora uno piensa 380.000 al mes de febrero, es un salto importante, pero eso va a ser... Es acumulativo, o sea que entra dentro del sueldo básico mínimo, pero va a ser escalonado. Y otro dato importante a tener en cuenta, que estamos hablando de un sector que UATRE tiene afiliados 395.000 empleados rurales. Mira, o sea, son suele más ser o menos... un sector bastante informal, ¿no? También, Claro, destacarlo esto en función de la situación económica que atraviesa generalmente el peón rural y lo que es la diferencia de fuerzas, ¿no? A la hora de negociar un salario. Exactamente, esto explica que es un gremio, a pesar de tener tanta cantidad de adherentes, es un gremio que, y llevar negociaciones Claro. importantes, sus trabajadores están precarizados, podríamos decir entre comillas, porque efectivamente son trabajadores en blanco. Lo importante que es entonces la sindicalización, ¿no? Porque permite en el marco de una paritaria que si bien no alcanza la inflación, no lo alcanzó, que es lo que estamos diciendo, permitió este incremento que de una u otra manera incrementa el salario. Es muy importante, Incrementa el es muy salario, importante la cuestión gremial, porque además en este sector de 10 trabajadores, 7 están en negro. Claro.
Totalmente Entonces, informales. Y reiteramos esto, que a la hora, por ejemplo, del trabajo golondrina, es claro. absolutamente evidente, ¿no? En nuestro país, las migraciones laborales de quienes buscan justamente estar en las cosechas en distintos puntos del país y, bueno, a veces son lamentablemente explotados, a veces, muchas veces, Sí, o sea, lamentablemente 7 explotados. de cada 10 están en negro. Claro, Así que si claro, estas son las condiciones del trabajador formal, pensemos, como vos decías, sobre todo los trabajadores temporarios, claro, están muy afectados por la precarización laboral y la sobreexplotación. claro. Así que dentro de todos estos Claro. parámetros, bienvenida, muy bienvenida a la negociación de Guatre. Claro que sí, claro que sí. Muchísimas gracias, Pato, por toda la información. Nos vamos a estar reencontrando la semana que viene. Seguimos ahora con más información.